Y por eso le estoy tocando la puerta al doctor Aníbal Quiroga, porque hasta donde tenemos nosotros información, en el Congreso de la República se plantea cambiar ya el tema, para comenzar, de la cuestión de confianza, y haciéndolo tan pequeña, que le imposibilite a Castillo o a cualquier otro gobernante, si es que sale Keiko, de utilizar la cuestión de confianza como mecanismo de cierre del Congreso. Le pregunto por su opinión al respecto al doctor Aníbal Quiroga. Aníbal, buenos días. ¿Cómo está, Filipe? ¿Cómo le va? Bueno, sí, en efecto hay una propuesta de reforma constitucional para ver el tema de confianza que se vería en esta legislatura como primera legislatura y que tendría que ser validada en la siguiente legislatura, porque de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, las reformas tienen que ser aprobadas en legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? Pero claro, en este caso lo que se plantea es esas interpretaciones antojadizas que se dieron en el caso de Vizcarra, la tarde fúnebre del 30 de septiembre de 2019, en que, habiéndose le dado una cuestión de confianza, interpretó al revés con el aplauso de algunas personas, algunos medios de comunicación, y terminó cerrando de manera indebida e impropia el Congreso de la República, y de alguna manera generando pues toda la crisis política cuyo primer colofón ha sido este resultado electoral, ¿no? Porque esas elecciones no pueden ser analizadas sin el precedente político de la crisis generada por Vizcarra y sin el tema de la pandemia. Ya, ahora bien, entonces uno tendría que esperar. Existe la posibilidad, cuando me dice de primera legislatura y segunda legislatura, para entenderlo, lo puede proponer este Congreso, pero el próximo Congreso tendría que hacer, vamos a decir, anular el tema de la cuestión de confianza la próxima vez, el 28 de julio para adelante. ¿Eso es lo que entiendo? Lo que pasa, Philip, es que una reforma constitucional, para hacer reforma, tiene que ser aprobada en 2 votaciones, en 2 legislaturas ordinarias. No es que ahora se anule y después no, sino que es una votación calificada, doblemente calificada, que requiere 2 votaciones. Una primera, que si es aprobatoria con más de 87 votos, deja macerando el tema a la espera de la siguiente legislatura, y una segunda, y recién ahí se hace reforma constitucional, porque la idea de la Constitución es que la reforma en la Constitución no sea un tema fácil, ni un tema pronto, ni un tema que se pueda tomar pues en una semana, ¿no? Requiere de un proceso más o menos lento. En la Carta del 79 eran 2 primeras legislaturas, o sea, solamente la legislatura que iba de agosto a diciembre, y hay que esperar un año hasta la siguiente legislatura primera, de agosto a diciembre. Ahora la Carta actual es que 2 legislaturas ordinarias sucesivas, una que es esta y la siguiente ordinaria que arrancaría en julio. Ok, arrancaría en julio, eso es importante. Ahora bien, también otra de las cosas que se están planteando es, no sé si con pericia, intención política aceptable, habilidad, necedad, no quiero calificarlo, eso se lo dejo a usted, que quieren ya plantear la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, o sea, ya, mediante referéndum o sabe Dios cómo. A mí me parece medio extraño porque hasta donde yo sé, por referéndum no puedes pedir que se cambie toda la Constitución. Pero ¿se puede plantear desde este Congreso una asamblea constituyente ya porque sí? No, lo que yo he visto ahí es un proyecto de la izquierda actual en el Congreso para modificar el artículo 206 de la Constitución, porque el artículo 206 dice que la reforma solo la puede hacer el Congreso, y hay 2 vías para eso. O la iniciativa de los 3 únicos que tienen iniciativa, que son el presidente de la República, los congresistas y un número de ciudadanos, y la aprobación con 66 votos, o lo que dije al principio, 2 votaciones en legislaturas sucesivas con 87 votos, ¿no? Pero no está previsto en la Constitución llamar una asamblea constituyente. De hecho, no existe en la Constitución las palabras asamblea constituyente. Entonces, para poder hacer eso habría que también reformar la Constitución, reformar el 206, y eso también exige 2 legislaturas sucesivas con 87 votos cada uno, que no creo que tengan ni este Congreso ni el siguiente. Por lo tanto, es un intento absurdo de poder allanar lo que ha sido la campaña política de Castillo. A ver, por otro lado, uno tiene que ser práctico, por mucho que nos disguste, y probablemente a usted le gusta más que a mí. Este señor puede terminar siendo presidente sin que hayan cambiado la cuestión de confianza, y este señor saldrá y leerá un discurso y va a plantear una serie de cosas que no son viables en esta Constitución, y después va a plantear
vamos a decir, un gabinete que va a tener una serie de ideas muy duras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la vía de los hechos? Porque el señor mayoría no tiene. Tendrá lo suyo, sus votos de Perú Libre, los votos de JPP, pero no le alcanza para aprobar una cuestión de confianza. Y lo más probable es que su primer gabinete se lo saquen antes que el Congreso vaya a esa segunda legislatura eliminando la cuestión de confianza, y ahí vamos a comenzar con todas las discusiones, si se debe hacer así, si se debe hacer asá. Entonces, ¿cómo vislumbra desde el punto de vista constitucional esta intención de cambiar la Constitución de esta manera, vía esta presión del Poder Ejecutivo? Sí, bueno, yo creo que el Congreso ha aprendido, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que toda la crisis que ha pasado ha sido básicamente por que el Congreso anterior fue muy torpe y se puso el cuello en el filo de la guillotina, y Vizcarra no hizo más que apretar el botón. Y por lo tanto, primero, yo no creo que a un gabinete, sea quien sea el Congreso, le va a negar la confianza, porque entonces se pondría a tiro de piedra la disolución, y eso no lo van a hacer, ya aprendieron. Porque además los congresistas no tienen vocación de bonzos, y ninguno quiere estar pues 1 año, 6 meses, todos están y han invertido mucho para estar 5 años. En segundo lugar, la reforma intentaría que no exista justamente esa cuestión de confianza, para que no haya el riesgo de una disolución del Congreso por parte del presidente. Más bien quieren limitar los poderes del presidente para evitar otra interpretación auténtica u otra interpretación contrafáctica de la negación de la confianza en el planeta Marte, para aterrizar en la disolución del Congreso en el Perú. Y entonces, claro, lo que quieren más bien es alejar el tema de la cuestión de confianza de la disolución, justamente por la experiencia aprendida en el pasado inmediato anterior con Vizcarra. A ver, el tema para mí es bien complicado, yo por ser realista, ¿no? Pues si yo quisiera llamar a alguien que me diga que yo tengo razón y que todo está muy lindo, no sé, pues no llamaría al doctor Quiroga, ni llamaría a mi madre, porque mi mamá tampoco me ha criado como un niño engreído, llamaría a un analista de estos que dicen que el consenso, que la unión y la concordia va a hacer que lleguemos a buen fin. Yo, doctor Quiroga, lo veo absolutamente inviable la gobernabilidad de este señor a no tener mayoría en el Congreso. No va a tener cómo. ¿Por qué razón? Porque la única manera para que una vez que te bochan a un primer Consejo de Ministros, poner el segundo Consejo, es cambiar de opinión y entrar al consenso con los otros partidos políticos para hacer un plan de gobierno en la vía de los hechos, ya gobernar dos posiciones absolutamente contrapuestas. Pues ellos creen que la propiedad privada no es tan privada, ellos creen que las concesiones tienen que quitarse y que tienen que revisarse, que ellos dicen que hay que recuperar las minas, que tendría que Castillo traicionar su ideario y dar un viraje espectacular, algo mucho más drástico de lo que hizo Ollantumal en su momento con su hoja de ruta. ¿Eso lo ve viable en términos políticos? Yo creo que hay que tomar las cosas, digamos, dentro de la gravedad y complicación que tenemos ahora, con cierto nivel pragmático, ¿no? Yo me acuerdo mucho que el presidente Humala, con gran pompa y mejor estilo, juramentó por la Carta 79 y al final no pudo hacer nada respecto de eso. Y que él mismo luego reconoció, estando sentado en la silla de Pizarro, que una cosa era con guitarra y otra cosa con cajón. Utilizó expresamente esas palabras, queriendo significar que una cosa es lo que uno puede proponer como presidente, como candidato radical, y otra cosa es lo que se puede hacer en la práctica, ¿no? Además de eso, como usted bien señala, Castillo no tendría mayoría en el Congreso. Claro, el Congreso también ha aprendido y no lo va a estar pechando a cada rato, ni censurando a los ministros, ni quitando la confianza al gabinete, porque también se podrían a tiro de piedra. Pero, sin duda alguna, va a ser una relación tensa, en donde van a haber 3 sectores. Un sector va a ser el de Castillo, con la gente que pueda estar agrupada a su alrededor, aconsejándole, algunos más radicales, los halcones, algunos más moderados, las palomas. Otro sector que es el empresariado, que va a tratar de acomodarse a las circunstancias del mejor modo para salir con la menor herida posible, con la menor pérdida posible. Y un tercer sector que es el radical de Cerrón, que va a tratar de empujar a Castillo
y a su gente a radicalizarse más, porque tienen su propia agenda por encima, inclusive del propio Castillo. Quiero recordar además de que Fujimori, cuando gana las elecciones en 90, tenía un equipo de gente de izquierda, de la cual se deshace en 6 meses. Y también Humala tenía un equipo de gente de izquierda, con el cual gana las elecciones, del cual se deshace también en los 6 siguientes meses, ¿no? Y se modera mucho más. Entonces, habría que ver, dentro de esos 3 factores que hay, la gente que está alrededor de Castillo ahorita, ¿no? Orientándolo y desorientándolo. El empresariado y la vida práctica del país, la parte económica, y los sectores radicales, liderados por Cerrón, que va a querer pasarle la partida de nacimiento diciéndole, pues yo soy tu padre, ¿no? Y por lo tanto, a mí me tienes que obedecer, pero quien tiene el título es el hijo, ¿no? Entonces, habría que ver qué tanto el hijo se puede imponer al padre, habría que ver qué tanto el hijo puede escindirse del padre y su radicalismo, y habría que ver cuánto de la Realpolitik podría moderar o no moderar a Castillo, sobre riesgo de que bien el Congreso sea disuelto, o bien Castillo sea disuelto también, ¿no? Claro, porque, a ver, si Castillo, acá hay un tema, ¿no? No solamente en la cuestión de confianza es un problema, también es un problema el tema de la vacancia por incapacidad moral. Porque si el presidente, y voy a hacer una digresión muy básica, ¿ya? Si el presidente ha dicho, Castillo ha dicho varias veces, él va a respetar la Constitución, voy a respetar la Constitución, y dale con que no la quiere respetar, bueno, le plantean una vacancia por incapacidad moral por mentiroso. Y como todos sabemos, la vacancia por incapacidad moral es una interpretación de la realidad por mentiroso. Y él comienza a tener una confrontación de esa naturaleza, ¿qué cosa le va a quedar? Dar un golpe de Estado a la antigua con tanques. O sea... Sí, pero para un golpe de Estado tiene que tener apoyo de la Fuerza Armada, porque el golpe de Estado no se hace pues con la Asociación de Barrenderos, ¿no? Bueno, pero, lo dio Martín Vizcarra con la policía. Recordemos que los militares se quedaron en sus casas y quienes rodearon el Congreso fueron los policías, ¿ah? En realidad lo dio Martín Vizcarra con la Fuerza Armada, lo que pasa es que no hubo necesidad de sacar a la Fuerza Armada, bastó con la Policía de Tránsito para cerrar el Congreso. Pero va a ser difícil que la Fuerza Armada se preste a un golpe de Estado a favor de Castillo. Más bien diría, en la Realpolitik que sería más fácil una situación inversa, ¿no? Que haya un golpe de Estado en contra de Castillo, si es que se radicaliza mucho, porque como ya lo hemos señalado en alguna oportunidad, las Fuerzas Armadas peruanas tienen una gran diferencia con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, o las colombianas, o las venezolanas, o las propias brasileras, ¿no? Y es que tienen una guerra antisubversiva de 40 años de combate real, son veteranos, todos los oficiales y los soldados son veteranos del combate en la vida real, y por lo tanto no parece fácil, a menos que Castillo nombre pues al corcho número 46 de la línea de sucesión como comandante general, no va a ser fácil encontrar pues adicción en la Fuerza Armada. Pero por eso pues, o sea, a ver, Aníbal, utilizando la Realpolitik, la política realista, lo que pasa, nos vamos a dar cuenta rápidamente, ¿no? Porque, a ver, Astudillo es Chavín de Huántar, es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tiene varios camaradas de armas que son miembros de la lucha antisubversiva, que son o divisionarios o brigadas que van a ser divisionarios, me refiero al escalafón militar. Entonces, si él, de un plumazo, pasa a retiro a 40 o 50 generales del aire en la FAP, almirantes, vicealmirantes, léase, o divisionarios y brigadas, ya te está diciendo que va a querer hacer un golpe de Estado con tanques, igualito con la policía. Hay que ver si la Fuerza Armada va a crear una cosa de ese tipo, tan grosera, que sería marcadamente inconstitucional. Y ahí está el mal ejemplo de lo que ha dejado Sagasti, ¿no? Con la policía. Por eso, pues. La situación ridícula que hizo con el ministro Valdés. Pero una cosa es que lo quiere hacer con 18 policías y otra cosa que lo quiere hacer con toda la Fuerza Armada. Por eso también hay un proyecto de ley en el Congreso impidiendo que el presidente de la República nombre a no más allá del tercero en el escalafón, para evitar una sagastizada, como hubo la vez pasada, de buscar pues a un leal que no sea de los primeros, yendo contra la meritocracia, y como dije hace un rato, buscando un corcho número 46 y tumbándose a los 45 primeros del escalafón,
contra la propia meritocracia que todo el mundo proclama, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que una cosa así tan grosera pueda pasar. La ley es bien clara, dice, se nombra comandante general dentro de los 3 primeros, y eso es un tema que la Fuerza Armada y la Policía tienen que defender a rajatabla. Y por último, y acá esta derivada ya es un poco más compleja para entender para el populorum, pero todo el mundo se ha olvidado, inclusive la mal llamada clase política y el Congreso, que el señor Vizcarra dio un golpe de Estado con el señor Salvador del Solar, aduciendo que querían cambiar la manera de cómo se tenía que elegir los miembros del TC. Bueno, se cambió el Congreso, vino el nuevo Congreso y seguimos con los mismos miembros del TC con mandato vencido. Se habla también en Corrillos que van a querer cambiar en los próximos días o semanas, cuando menos a 2 de ellos, para cambiar la correlación de fuerza, porque digamos las cosas claras, cuando menos 4 son bien izquierdistas, tanto así que avalaron un golpe de Estado con una tontería en la teoría novísima de los hechos consumados, porque nunca dijeron que era ilegal ni que era legal, lo que dijeron es que ya lo hicieron, pues, ya lo hecho pecho. Entonces, ¿qué pasaría con el Congreso si nombran 2 nuevos miembros tribunos? 2 tribunos nuevos, perdón. ¿Cuál sería la función del TC ante los embates antidemocráticos de un probable presidente Castillo? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil nombrar a 2 magistrados, porque o a 4 o a los 6 que faltan, porque el procedimiento toma un tiempo y ya no hay plazo para eso, y en la práctica el proceso está paralizado, entonces va a ser difícil que de la noche a la mañana se ponga eso a votación. Ciertamente yo quisiera que los 6 magistrados fueran cambiados por personas idóneas, pero aparentemente eso no va a poder ser y vamos a mantener el status quo. Y el actual tribunal, digamos, en su mayoría, yo creo que garantizaría, excepto 1 o 2 que son radicales, pero que no hacen la mayoría, garantizaría pues el respeto a la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, digamos, serían una garantía de respeto a los elementos básicos de la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre normalmente en las grandes revoluciones cívicas o en los grandes movimientos políticos, ¿no? Quienes se convierten en un baluarte en la defensa de la democracia en primera línea es justamente la judicatura, tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales. Y por eso el poder, luego de copar a las Fuerzas Armadas y copar a las fuerzas políticas, copa el sistema judicial, como en Venezuela, o como ocurrió en la época de Velasco, y copa también el sistema constitucional, como ha ocurrido en Bolivia, en donde le dicen a Evo que si bien está prohibida la reelección, es un derecho humano ir a la reelección y le habilitan una tercera reelección contra el texto de la Constitución. Se pueden decir cualquier barbaridad. Entonces, en un primer momento, una trinchera de defensa de la libertad y de los derechos constitucionales va a ser justamente la judicatura, los jueces y también el Tribunal Constitucional. Por eso también con el tiempo nos van a querer copar para tener una justicia revolucionaria. Ha sido muy amable con nosotros el profesor en Derecho Constitucional, abogado especialista en Derecho Constitucional, el doctor Aníbal Quiroga. Muy amable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.